juntamente con dar la bienvenida a todos los asistentes, a nuestras colegas parlamentarias, a nuestra secretaría, en particular a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. Queremos dar inicio a esta sesión número 10, ordinaria, celebrada este miércoles 7 de noviembre, para lo cual le solicito a nuestra abogada secretaria que dé lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciado moción de las diputadas señoras Sandra Mar, María José Hoffman, Virginia Troncoso y de los diputados señores Enrique Van Rieselberghe, Iván Norambuena, Patricio Melero, Joaquín Lavín, Renzo Trisotti, Cristian Moreira y Juan Antonio Coloma, que modifica la ley número 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores para consagrar el principio de acompañamiento psicológico de la madre durante el procedimiento previo a la declaración de susceptibilidad de adopción del hijo. Correo electrónico de la bancada Renovación Nacional, mediante el cual informa que la diputada señora Marcela Sabat será reemplazada por la señora Erika Olivera en esta sesión. Correo electrónico de la bancada APS, por el cual informa el reemplazo de la diputada Maya Fernández por Daniela Chicardini para esta sesión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Bueno, después de leer la cuenta, entonces doy paso a puntos varios. Colegas parlamentarias, les pido que pongan atención. Gracias. Diputada Cariola. Presidenta, primero darle las gracias por darme la palabra. Como todos saben, no soy parte de esta comisión, pero cada vez que puedo participo por el interés común que tenemos todas y todos de poder sacar adelante algunas iniciativas que tienen que ver con las necesidades de las mujeres de tomar distintas medidas. Quisiera plantear primero dos cosas. Lo primero es que hace algún tiempo presenté un proyecto junto con varias parlamentarias, lo firmamos, que tenía que ver básicamente con modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para permitir el voto a distancia de parlamentarios durante el ejercicio de los derechos asociados a la maternidad y paternidad. Esto tiene que ver básicamente con la implementación de manera formal, oficial. Hoy día existe la tecnología, es algo que hemos conversado en régimen interno, de hecho lo hemos hablado incluso con la Secretaría General, de establecer el voto telemático como una medida que permita, a propósito de que las parlamentarias y los parlamentarios no tenemos un vínculo contractual con la Cámara, somos independientes, por lo tanto, frente a esa situación, pero sí tenemos derecho a hacer uso del pre y el postnatal en el caso de la maternidad o la paternidad. En el caso de la paternidad con las restricciones que tiene, cierto que son los 5 días. Y frente a eso, nuestro rol de representación política y de tomar decisiones en representación de la ciudadanía no se limita por la paternidad, o sea, por el pre o el postnatal que se tome una parlamentaria o parlamentario. Y creemos que es una buena posibilidad de tomar esta decisión, sobre todo porque hemos visto, por ejemplo, en estos últimos días, el diputado Miguel Crispi fue padre, de hecho está en este momento tomándose su postnatal, y bueno, no puede ejercer su derecho a votar o tomar decisiones desde el lugar donde está. La diputada Marcela Sabat, todos sabemos, ella lo comunicó hace algunas semanas atrás, va a ser madre también, que ella no está hoy día acá, pero ella es miembro de esta comisión, lo hemos conversado, de hecho ella también es coautora de este proyecto, y la verdad de las cosas es que creemos que es importante poder darle una tramitación rápida. Yo lo que le quiero pedir a la comisión, el proyecto no está aquí, está en Constitución. Constitución tiene para mucho rato de poder tratarlo, de hecho yo hablé con el presidente de la Comisión de Constitución y no tienen muchas posibilidades por la tabla que ya tienen establecida. Lo que le quiero pedir a la comisión es que podamos hacer la solicitud de que pueda ser traspasado, trasladado a esta comisión. Es un proyecto de fácil despacho, de corta tramitación. Yo no creo que habrá mucho debate respecto de probablemente los propios artículos. Es el boletín 1199507 para facilitárselo a la Secretaría. Y insisto, está en la Comisión de Constitución. Así que si lo pudiéramos pedir a la sala para que, como acuerdo de la comisión, yo se los agradecería muchísimo para poder darle tramitación a ese proyecto y ojalá sea ley antes de que la diputada Marcela Sabat, que es la única diputada que en este momento se encuentra embarazada en este hemiciclo, y bueno, y quienes
de lo que de lo que sabemos hasta ahora, y aquellos diputados que van a ser padres o que han sido padres en estos días que no han tenido la posibilidad de ejercer este derecho con esta manera, podamos hacerlo lo antes posible. Gracias, eso, Presidenta. Gracias, diputada Cariola. Diputada Zigardini. Bueno, en razón de eso, es que hay un punto pendiente a propósito de lo que ha solicitado la diputada Cariola en relación a que tenemos un cúmulo de proyectos que están radicados en otras comisiones que nos toca a nosotras revisar y priorizar. Hemos un poco retardado ese proceso de priorización porque estamos obviamente todos y todas aquí muy comprometidas con este proyecto y el que ya está en tabla, pero sin duda que vamos a agregar a ese proyecto también la posibilidad de que si hay otro que ustedes también pudieran revisar. De hecho ya mi asesor jurídico está revisando algunos que están, digamos, también en esa línea de ojalá ser súper priorizados para incorporarlo, pero de todas maneras tomamos el acuerdo que se incorpore y solicitar prontamente entonces a la Comisión de Constitución que ese proyecto venga para acá. La única limitación es que en definitiva alguien se oponga, yo creo, en la sala o algo así, pero habría que votar. Entiendo que es unánime, si no, debe ser unánime, es decir, si hay una solo... por eso es bueno que el acuerdo que aquí nace pueda sugerir a los jefes de bancada incluso que haya un acuerdo para que no se opongan en la sala. Que fue lo que hicimos en este caso, como les explicaba antes esta comisión. Así que acordado. Bueno, siguiendo, ¿cierto?, con la orden y el objetivo principal de esta sesión, que al igual que la constitución de esta sesión partió con un proyecto de ley, una moción parlamentaria que busca justamente hacer justicia legal y normativa respecto a lo que es el delito de femicidio. Queremos saludar en particular a Fabián Alcaíno, quien está acá, el padre de Gabriela, y con él, bueno, también en este sentido generar en esta sesión que ha sido convocada para continuar la tramitación y la votación del proyecto de ley, tiene también como objetivo votar hasta su total despacho este proyecto. Para los efectos, entonces, que saludamos a nuestros asistentes nuevamente de manera formal, ¿cierto?, a Fabián, a su familia, a la subsecretaria que ha venido en nombre de la ministra de la Mujer, a quien también le vamos a pedir que ojalá nos dé su opinión respecto a cada uno de los artículos de este proyecto. Entonces, iniciamos hoy día entonces la moción de las diputadas Cariola, Zicardini, Fernández, Girardi, Sabat, Vallejo y Llomas, y de los diputados Silver, Toa y Torres, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, cierto, contenidos y correspondientes al boletín 11.970-34. Bueno, dando inicio entonces a la discusión del proyecto, la semana pasada hicimos una revisión de lo que eran las indicaciones recepcionadas. La secretaria nos puede dar cuenta si hay nuevas indicaciones. Entiendo que no, están todas contenidas en lo que es el comparado que ustedes tienen en sus manos. Sí hubo una fórmula de trabajo que era que se reunieran los asesores. Particularmente entiendo que concurrieron todos, salvo la excepción de la diputada Claudia Mix, que lamentamos que no haya llegado. Pero en definitiva, y lo que corresponde a lo que ya ha sido la votación, recordemos que el artículo primero lo aprobamos la semana pasada, del cual no habían, obviamente, indicaciones. El 2 nos correspondería entonces hoy día votarlo, para lo cual hay bastantes indicaciones, de las cuales en la configuración del tipo penal que están contenidos en el artículo 390 bis hay bastante coincidencia. Entonces a mí me gustaría darle la palabra a la secretaria para que nos informara entonces de qué es lo que han presentado los asesores conjuntamente y por supuesto si hay observación algunas de las indicaciones, una vez leída le vamos a hacer la palabra al Ejecutivo para su opinión y luego procedemos, ¿cierto?, a la votación. Secretaria, tiene la palabra de los acuerdos. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Con los asesores, más que llegar a un consenso, porque tenían que previamente hablarlo con ustedes,
logramos identificar los puntos que estábamos lograr aquellos que estábamos en acuerdo y aquellos que estaban en desacuerdo. Entonces, lo primero que habría que definir es el tipo penal, el elemento del tipo. Hay algunas parlamentarias que solo se pusieron como por el hecho, mate una mujer por el hecho de serlo. Otro, disculpe. Sería importante, secretaria, leamos el 390 bis en su articulado y cómo se incorpora el original y luego las indicaciones y lo que han concedido, por favor. Ya. La propuesta original decía, artículo 390 bis, será castigado como autor del delito de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, el que con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género mate a una mujer. Las diputadas Amar, Troncoso y Romero presentaron una indicación para eliminar esta frase con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género. En síntesis, en esta indicación, el tipo penal sería el que mate a una mujer. Otra observación, no bajaron la pena. Aquí sigue quedando el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, que es de 15 años y un día a 20... A 40 años sin beneficio. No, a 40, perpetuo calificado, 40 años sin beneficio. Perfecto. Así es. O sea, en eso hay consenso en el encabezado del articulado del 390. Eso es... Algunos la bajaron y otros Ya, lo dejaron. perfecto. Tampoco hay consenso ahí. Ah, ya. Lo que pasa es que, por lo que entiendo, la discusión derivó en dos aspectos. Uno, mantener como una sola definición de femicidio, por lo tanto una definición de tipo penal, Sí. y otra de diferenciar entre lo que es como femicidio íntimo a femicidio. Y femicidio íntimo homologándolo a parricidio en cuanto a la pena, que es la más grave, pero ampliando la fórmula actual, que es solamente los exconviviente o cónyuge, sino que también los que hayan tenido relación, a propósito del caso de Gabriela, Sí, claro. que quedaría como a nivel de parricidio en una categoría femicidio agravado, que es femicidio íntimo, básicamente, Claro. en un amplio sentido de la palabra. Y por otro lado, los femicidios por ser Propiamente mujer de tales. género, que son homicidio calificado con las agravantes Exacto. que están incorporadas. Entonces, despejando un poco eso, yo creo que podemos entrar más al otro detalle, Ya. a A la las pena. definiciones. Sí. Por eso ahora Si optamos por un camino o el otro, o sea, de un solo tipo o dos Conjunta tipos de femicidio. Claro. Por eso es que estoy leyendo cada una de las indicaciones para ver cuáles están... Ya, ahora la indicación de las diputadas Cariola, Vallejo y Llomas, ellas bajan la pena del femicidio del presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. El que O mata sea, a una le mujer... sacan el calificado Claro. en esta El que- indicación. No, el femicidio queda casi, el calificado Eso es lo queda que después dice la la- agravante. Estamos en el 390, en la indicación de usted, la indicación número 2. En el proyecto original estaba con presidio perpetuo calificado y luego en la indicación castigado como autor femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. La pregunta es si mantienen el calificado en esta indicación o queda solamente como presidio perpetuo. No, es que estamos en el encabezado, la estamos en las definición. penas ahora. Ya. Entonces aquí les recuerdo, estamos viendo las sanciones, ponernos de acuerdo en las sanciones y ponernos de acuerdo en el tipo penal. La sanción hay dos posibilidades. La propuesta original decía presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Después de escuchar a los profesores, lo que se acordó así extraoficialmente fue dejar el femicidio como presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, reservando el calificado para las agravantes, para la figura agravada, que ahí estaban algunos el femicidio íntimo. Entonces, la diputada Cariola, Vallejo y Llopan bajan la pena al presidio perpetuo
Recogiendo lo que lo Y que propone el tipo sería el que haciendo la mate, diferenciación. y el tipo penal que ellas proponen es el que mate a una mujer por el hecho de serlo. Las diputadas Amar, Hoffman, Luc, Osandón, Sabat y Troncoso también bajan la pena Recogen más bien lo que la opinión de los expertos. y el tipo penal acá sería el que mate a una mujer por el hecho de serlo o abusando de la posición que le confiere su relación con ella y siempre que no se trate de los casos contemplados en el artículo anterior. Ese es el parricidio. Ahí no sé si quieren... Ahí hay un Ya. problema en el tipo, o sea, una diferencia. Después está la indicación de la diputada Mix, que deja la pena igual a la original, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, y el tipo penal es por razones de género, el que por razones de género mata a una mujer, y el párrafo siguiente pasa a detallar qué se entiende por razones de género. Después, después la diputada Carvajal disminuye la pena también según la discusión y el tipo penal que propone es el que mate a una mujer o a persona de género femenino interviniendo violencia de género. Y a continuación pasa a detallar en el inciso siguiente qué se entiende por intervenir violencia de género. Esas son la primera parte del 390 bis. Bueno, de lo que se recoge como orientación, por así decirlo, y no hay, ¿cierto?, del trabajo de los asesores, una redacción conjunta en este artículo. En la primera parte. Ya, a ver. La primera, esto es lo que recogen los asesores. Será castigado como autor de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo el que mate a una mujer por razones de su género. Esa es la primera parte. Después pasa a las agravantes. Esa sería la propuesta. Ahora, yo tengo aquí, tomé un poco de apunte respecto de lo que dijeron los expositores y lo que dijeron que en el caso de poner las razones de género, era un poco complicado la prueba. Pero para los efectos... probatorio. Sí, claro. Pero para los efectos, entender que la mayoría de las indicaciones contienen en el tipo una coincidencia. Razones de género, salvo en dos indicaciones, que sería la de la diputada Mix y la mía, que indican, en definitiva, que haya también respecto del género, o sea, también a la mujer, pero también en razón del género, que pudiera ser de género femenino, incluida y sumado al de la mujer, como causal, digamos, ¿ya? Pero hay respecto de la pena asignada a este tipo, coincidencia total, presidio perpetuo, o sea, presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo. En eso hay coincidencia. Votemos, ¿cierto? La pena. Entonces, respecto de eso, en el caso del tenor original del 390, donde asigna a perpetuo calificado, eso no quedaría, sí, o sea, habría no que queda. rechazarlo. ¿Me explico? Claro, o sea, en vez de No. que... No, me perdona, me Sí, permite. por favor. No, cuando hay indicaciones que son contradictorias, en este caso la propuesta original es contradictoria porque fija una pena y la otra rebaja la pena. Entonces no podríamos votarlas en conjunto. No, pero hay que si aprobamos rechazarla. una, rechazamos la Se propuesta entiende original. rechazarla. Pero en esa parte, pues estamos votando por No, por a un eso me poco estoy complicado. Por eso yo decía que tomemos la definición de elegir uno u otro camino, ¿cierto? De solo un tipo de femicidio o dos tipos. Nosotros llegamos a la conclusión por un tema de proporcionalidad, de que era bueno, muchos hablaron de las relaciones de confianza como agravante. Entonces, en el caso,
como hoy día nuestro Código Penal es muy restringido en cuanto define el femicidio íntimo, que solamente en Sí, aquellos claro. casos ya, y que no involucra el caso que nos convoca Gabriela, es que decimos ampliar la propuesta de femicidio íntimo homologando los casos más graves. O sea, esos son los más graves, que en el fondo está asociado a presidio perpetuo calificado o parricidio. claro. Y el otro, como femicidio, igual, porque tienen connotación de género, pero más homologado al homicidio calificado, que es presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo. Nosotros optamos por ese camino. Ahora, yo creo que tenemos que definirlo como comisión, si ese es el mejor, o solo un tipo, porque ahí entra la definición del tipo penal. No podemos adelantar la definición del tipo penal si no tenemos claro qué camino optamos en esa línea. Claro, salvo que nosotros deducimos del tenor del tipo y las indicaciones contenidas, es que no hay tal distinción. Es decir, se tomó en razón de las propias indicaciones el camino de Tiene que ver establecer. con las penas. Por eso te digo, pero al asignarle a todo una pena de presidio perpetuo, o sea, de presidio mayor en su grado máximo hasta perpetuo, sin ser calificado, no le estamos asignando una diferencia mayor en la pena. Sí, pues, con la agravante, pero Salvo, está después, ¿no? claro, salvo las agravantes que vienen en el artículo que incorporamos y que está en el 390, ¿cuál es el 390? Que eso es lo que... Está ter, El 390 ter. que es lo suyo. Sí, le vamos a ceder la palabra inmediatamente, pero como había... Sí, claro. Por eso, frente a esa pregunta, tal vez cederle a la subsecretaria también cuál es su opinión respecto al trato y a la formulación del tipo en este caso. Perdón, ¿terminó la diputada Vallejo, no? Escuchemos y luego discutimos. ¿Les parece? Tiene la palabra subsecretaria. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a todas las diputadas y la gente que nos acompaña en la comisión. Lo primero es manifestar el apoyo y la coincidencia del Ejecutivo con el espíritu y con el fondo de la moción en cuanto a crear el delito de femicidio en forma autónoma y separándolo de la restricción de solo las relaciones íntimas de pareja, digamos, como teníamos hasta ahora. Nos parece que hay algunas observaciones que tienen que ver más bien con técnica jurídica y al respecto ahí preferiría pedirle a nuestro asesor Cristóbal Aguilera que se refiriera a ellas, digamos, en términos de la mejor forma de subsanar algunas dificultades que pudiera tener en términos de técnica jurídica, compartiendo, repito, el espíritu de la moción. Gracias, Le presidente. cedemos la palabra entonces al asesor jurídico. Muchas gracias, presidenta. Sobre este punto, me parece que hay básicamente dos coincidencias o dos diferencias que podrían eventualmente haber, que tiene relación con la pena, que en el fondo lo de perpetuo o perpetuo calificado, nuestra opinión, al menos al ver las indicaciones, es que estamos más de acuerdo aunque sea perpetuo para darle cierta coherencia sistemática a nivel de proporcionalidad a las penas. Y luego con la discusión acerca del concepto de género, que tiene que estar o no incluido en este delito. A nosotros, sin perjuicio de coincidir conceptualmente con el concepto, de hecho estamos dentro de un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nos parece, y en esto coincidimos con la opinión del profesor Van Bissel, que normativamente puede ser un poco complejo a nivel probatorio porque por una carga con una densidad cuya prueba puede ser muy dificultosa. Y eso puede ser, en nuestra opinión, puede ser un poco dispararse a los pies, porque puede complicar y abultar en fondo el término probatorio de la víctima, en este caso, o en los familiares. Entonces, nosotros creemos que conceptos como los que se propone, por ejemplo, con la indicación de la diputada Cariola Vallejo y Yomans, sobre por el hecho de serlo o por el hecho de ser mujer, nos parece que puede ser más fácil o más ágil desde el punto de vista probatorio y cumplir su objetivo. Sin incluir la denominación de género, digamos. O sea, usted Ya, ofrezco la palabra. Diputada Vix. Gracias, presidenta. Estamos también dándole una vuelta a poder fundir
entre la propuesta que hiciesen las diputadas Cariola Vallejo y Yeomans con la nuestra, y en función también de lo que acaba de plantear el Ejecutivo, pensábamos en algo así, como será castigado como autor A, también porque existía la posibilidad que pudiera ser una mujer, del delito de femicidio, él o la, que causara la muerte a una mujer por el solo hecho de serlo, por motivo de su identidad de género o cuando se cometa por razones de género. Poder ampliarlo considerando las razones de género, pero además incorporando la posibilidad de que no fuese solo un autor masculino en el caso de Hay que hablar de autor o sí, autora, digamos, por eso. Pero además considerando que a mí me parece muy importante que causar la muerte incluido en una mujer por el solo hecho de serlo, como una propuesta que pudiera fundir un poco la propuesta de las diputadas y también lo que acaba de plantear el Ejecutivo. Se lo puedo hacer llegar para que le quede más. Muchas gracias. Sí. Lo que pasa es que hay una, o sea, si me permiten, una postura que es que vaya en el tipo por causa de ser mujer y que se agregue o no por causa de género. ¿Me entienden? Y hace referencia directa a las personas que biológicamente no son mujeres, pero que se identifican como mujeres. Hoy día, claro, hoy día tenemos una ley de identidad de género también, que debiera estar contenida. La pregunta es, y ahí un poco, si aún así teniéndola, merecería igualmente hacer la mención en esta ley. Yo me inclinaría por hacerlo igual. Ahora, de acuerdo a las indicaciones propuestas y que ustedes tienen a la vista, hay algunas que están en oposición a eso. Entonces, hay que, de estas dos posturas, incluida la diputada Mix y la mía, si pudiéramos consensuarla, si es que hay acuerdo, si no la tenemos que votar para ver cuál se predomina. Una cosa, yo estoy de acuerdo con esa propuesta, creo que involucra en ambos casos, o sea, siendo solo mujer, basta, o por razones de género, identidad de género, estando no bien definida, pero igual, esa propuesta, que me parece buena, va complementada con algo que creo que es bueno que el Ejecutivo pueda dar opinión, para que no quede como la interpretación, ¿cierto?, de lo que significa género, que concurra una razón de género. La propuesta que redactamos es que se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18 o 21 del artículo 12, que lo discutimos en algún momento. Entonces restringe, o sea, concurre cualquiera de esas razones y se interpreta inmediatamente. Entonces no da espacio a una interpretación muy laxa de cuál sería el motivo de género. Entonces está por razón de ser mujer, por solo hecho de ser mujer, y si hay razón de género, la interpretación, o sea, no cabe una interpretación muy abierta, sino que lo que está establecido en el Código Penal inmediatamente mandata que los jueces definan esto como femicidio. Entonces, me gustaría saber la opinión del Ejecutivo respecto a esa Escuchemos propuesta. las opiniones y luego que recoja la diputada Cariola, diputada Osandón posteriormente. Sí, Presidenta, en la propuesta de consenso que se presentó, se planteó que se trabajó acá, se hace referencia que será en el 390 bis será castigado como autor del femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo el que mate a una mujer por razón de su género. ¿No? ¿Eso se modificó? No, aquí... Todas las indicaciones están por causa... Pero ¿y esta indicación? Si no, solo en esa está contenida lo que era en general Falta, ¿me permite, Presidenta? el acuerdo, pero igual se suman las observaciones que cada una le puso entre esa causa, que sea mujer, causa de género, etcétera. lo que pasa es que lo dice, pues. Que le falta una frase aquí. Por el sol, dice, por Léalo. su intermedio, Presidenta, el que mate a una mujer por el hecho de serlo o por razones de su De género. género. Eso, claro, eso es lo que falta, y ahí involucra las dos. Y la sanción tendría, si me permite, la sanción tiene que ser presidio, Perdón, hasta pero presidio perpetuo, porque si esa no es la la que presentó agravante la no diputada. puede, no hay más para Sí, yo tengo una igual. la pena. Claro, si le ponemos calificado no hay cómo. O sea, ahí estaría la propuesta no 1, entiendo. digamos, que esté contenida, ¿cierto? Que sea mujer o por causa de género. Sí. Y hay otras
que no van en ese sentido. Entonces, la primera pregunta es si en eso hay consenso para redactarla, porque hay coincidencia en dos indicaciones, como decía la mía, o sea, de la diputada Mix y también la mía en ese sentido, que la incorpora, porque el resto no las incorporaba. La hacemos conjuntamente, la votamos siempre y cuando, obviamente, haya diputado Sandón. Lo que pasa es que, a ver, me queda una duda respecto de la razón de género como Les tal. pido silencio, por favor, a los asesores. Porque al establecer por razón de ser mujer o razón de serlo, como dice a las mujeres por razón de serlo, y que después al final siga o por razones de género. O sea, el o razones de género tiene que quedar vinculado a que es mujer. O sea, porque en el fondo nosotros estamos hablando del femicidio, no estamos hablando de que alguien es asesinado por su identidad de género, porque puede ser que un asesinato a un hombre sea por razones de género también. O sea, lo digo a propósito de dejarlo incorporado, o sea, tiene que ser coherente la reacción con que, yo entiendo el objetivo y lo comparto el objetivo de que una persona que tiene una identidad de género femenina, pero que sin embargo su registro es masculino, también sea considerado dentro del femicidio. Pero el objetivo de este proyecto tiene que ver con establecer la causa del femicidio más allá del ámbito del vínculo familiar, ¿cierto? Entonces, es el asesinato hacia la mujer. Y por tanto, la mujer en su identidad de género también, digamos. Ya hay mujeres que tienen pene, por decirlo biológicamente, son hombres, pero sin embargo son mujeres en su identidad. Esas mujeres queremos dejarlas reconocidas, pero tiene que estar ligado al género femenino. O sea, que Claro. no puede ser o. A eso voy, es que quiero tener cuidado con la redacción, porque si dice por el hecho de ser mujer o por razones de género, puede ser algo distinto. Entonces tengo la preocupación de que tiene que quedar vinculado a ser mujer y también las razones de género. No sé cómo puede ser la redacción, pero creo que tal y como está quedando en el o razones de género, creo que puede ser problemático. Claro, es una cuestión sí, como de técnica nomás, de redacción, que pueda eventualmente ser Tengo una propuesta, presidente. porque si lo hace sí, tendría que ser copulativo. Mujer y de identidad de género, entonces lo restringes igualmente. Sigo ofreciendo la palabra al diputado Sandón. Después le vamos a dar la palabra al Yo Ejecutivo. entiendo, es complicado el tema, pero la verdad Pero es... por lo menos hay un ánimo de que se Sí, incorpore. hay un ánimo de que se incorpore, porque aquí la idea es que nadie muera ni por ser mujer ni por su identidad. Pero lo que sí tenemos que tener Silencio, claro, por Presidenta, favor. es que el cambio de sexo registral es para todos los efectos legales. Perdón, No, es que yo creo que tenemos que ir como Sí. aclarando, porque independiente... no, solo un minuto, diputado Sandón, le pido disculpas, pero le pido también a los asesores, por favor, que escuchemos a la diputada. Estamos muy entusiasmados con que esto resulte. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que ir despejando, entendiendo el punto que está proponiendo la diputada Cariola, pero yo creo que el cambio del sexo registral es algo que en el fondo es para todos los efectos legales. O sea, es para todos los efectos legales. Yo creo que es como redundancia cuando uno lo deja además más explícito, porque estando la ley es para todos los efectos legales. Así que yo creo que tenemos que ir alivianeando un poquitito. Yo creo que eso no creo que no estén de acuerdo con eso. Es para todos los efectos legales, Está bien. ¿ya? Entonces, cuando empezamos estaría tenemos que entonces- ponerlo más, especificarlo más, ya habiendo un cambio registral, ya va todo de caja, digamos, va todo, es una consecuencia. O sea, para todos los efectos legales, tú eres el sexo registral que tú decidiste. Perfecto. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que no es redundante desde la sugerencia desde nuestra asesora, por experiencias también muy cercanas, ¿no? Porque no existe la obligación de que una persona quiera hacerse el cambio registral. Entonces estamos hablando, obviamente, de una condición que no tiene relación con la ley que ya se aprobó, sino que estamos hablando de una exactamente, de hecho, eso. Por eso que no hay que someterlo, no hay que dejarlo vinculado necesariamente a una decisión legal. Antes de la palabra al Ejecutivo, también mi opinión, dado que soy autora también de una de las indicaciones,
porque hay una cuestión circunstancial que hoy día debe operar y que tiene que ver con el cambio o la identidad de género de manera legal o registral. Pero hay muchas mujeres que hoy día se sienten mujeres sin haber hecho ese cambio. Y hay un tránsito, además, que seguramente muchas han vivido hasta hoy y van a vivir sin haber hecho necesariamente eso. Entonces, a mí me... Claro, no, pero podemos, hoy día, lamentablemente, al no haber un marco jurídico, los jueces en ningún caso pueden sentenciar ni dictaminar, aún con muchas de las circunstancias probatorias de que esa persona ejercía como mujer, trabajaba como mujer, la conocían como mujer, pero al no haber una ley de identidad de género, a vista de toda la sociedad era mujer, pero en su identidad o en su carrera de identidad seguía siendo varón, por tanto lo imposibilita a los jueces de poder dictaminar. Entonces, si bien es cierto, al haber un cambio registral debiera ser esto automático, pero eso pasa también por la voluntad de las personas que asisten para cambiar su identidad. Y respecto a las que no se hacen, dejar la posibilidad de que al menos el juez adopte un criterio, ¿cierto?, de poder entender en razón de otros elementos probatorios que igual hay una mujer que se identifica como mujer sin haber incluso un cambio registral. Es como dejar también abierta esa posibilidad. Esa es como la defensa. Yo... Podríamos dejarla ahí también. Por eso la pregunta, bueno, pero le vamos a hacer la palabra al Ejecutivo para ver qué opina respecto a este tema. Y a esta indicación. Gracias, Presidenta. A ver, en general compartimos la mirada de la diputada Cariola, en el entendido que en esta ley lo que estamos legislando y trabajando es para proteger a las mujeres, en el sentido más amplio de la palabra, digamos, pero a las mujeres. Por lo tanto, tiene que quedar súper claro cuál es el objeto o la persona sujeto de esta norma. Y también compartimos la mirada de la diputada Osandón en cuanto a que debiera prevalecer la norma o la forma más simple de que quede debidamente legislado en esta norma. Y vuelvo a pedirle a nuestro asesor que en la parte de la técnica jurídica amplíe la posición del Ejecutivo, si me permite, Presidente. Sí, claro, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el debate, a nosotros nos parece que la propuesta, por el hecho de ser mujer o por el hecho de serlo, reúne todas estas características justamente por la argumentación que ofrecía la diputada Osandón, conscientes que en el fondo, una vez que se cambia el sexo registrado a través de los procedimientos que contempla la ley, ya ese hombre biológico pasa a ser mujer para todos los efectos legales, dentro de los cuales lógicamente está el ámbito penal. Ahora, sobre lo que usted plantea, que lógicamente se abre una interrogante respecto a eso, es a primera vista uno podría decir que es un poco complejo desde el punto de vista probatorio, porque si nosotros consideramos que pasaría esto a considerarse un delito con la gravedad que tiene, el término probatorio no solamente sería, o se trataría respecto de que tiene que probar acerca de que fue un delito por el hecho de ser mujer, sino que también la premisa previa de que para efectos de esta ley era mujer. Entonces, a nosotros nos parece que esa puede ser una discusión que eventualmente pueda enredar un poco más en términos probatorios, en el fondo sin zanjar la posibilidad y levantar el punto que desde el punto de vista del derecho procesal puede ser un poco más complejo, el procesal penal. Diputada Llomas. O sea, teniendo en consideración lo que se ha conversado acá, a mí me parece que la propuesta como de aunar las indicaciones igual salva en el fondo la situación para no enredarnos en la discusión, porque partimos de una base en donde queremos incluirlas también. Entonces, yo al menos compartiendo ese principio y manteniendo al menos la indicación propuesta, prefiero que votemos esa antes que otra, respecto a ese tema al menos. Así que, o sea, incluyendo o por causa de género. Sí, es que ¿Sí? la propuesta, hay una propuesta. Ahí, bueno, le dejo a la diputada Cariola que... ¿La tiene la secretaria? Sí. ¿Es la misma o no? No, se le hizo otra modificación. Ya. Quería Diputada. volver a reiterar la pregunta al asesor, quizá,
sobre la referencia al artículo 12 del Código Penal en relación a los numerales, porque nosotros establecemos de que mata a una mujer por razón de su género, que cabe ahí lo que estamos hablando, que no es solamente el sexo femenino, sino que es su género femenino, pero además lo precisa en referencia a eso, porque el número 21 del Código dice: cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, raza, etnia, grupo social o que pertenezca a su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación. O sea, incluso lo precisa para que no quepan mayores interpretaciones. Y todos los otros numerales tienen que ir, si lo hace con alevosía, si lo hace usando abuso de su confianza. O sea, creemos que hacer referencia a esos números del artículo 12 justamente concurre uno solo y ya se interpreta como femicidio en este caso. Entonces, no sé si les parece eso, porque creemos que, en opinión de los penalistas que vinieron, logra acotar la definición para que no quede una interpretación, insisto, muy laxa. Entonces, no sé si... Sí, es que hay una indicación en ese sentido. Sí, pues la que... sí, pues. Yo lo que pido es la opinión del Ejecutivo, no que no haya una indicación. Es que... No, pero es que ya lo dieron. Po. Dicen que no están de acuerdo en incluir la causa de género. Pero, perdón, o sea, el tío... Perdón, pero tenía la palabra la diputada María José Hoffman. Es básico, pero ¿a qué se refiere por causa de género? Recién le pregunté en privado a la diputada y yo entiendo que queremos abordar, en el fondo... Las personas transexuales está que bien, se sienten mujeres. Pero son mujeres. Al ligarlo a esos artículos lo que hace es acotarlo, porque finalmente podríamos caer, voy a decir algo a lo mejor medio ridículo, pero podríamos caer en el ridículo de que una persona, un hombre, dijera que por causa de género es mujer a la hora de ser, ¿no? ¿Se puede prestar para eso o tiene que ser acotado, que tenga sexo de cambio registral? ¿Qué tan amplio es la causa de género? ¿Me entendí la pregunta? Bueno, lo que mencionaba un poco, no sé, el Ejecutivo, perdón, diputada... A ver, yo creo que nosotros aquí tenemos un ejemplo bien básico, lo estuvimos aquí en esta mesa, aquí están ellos acá, y esta ley la estamos haciendo por la ley Gabriela. Entonces, si vamos a empezar a mezclar muchas cosas que no son en la realidad, la verdad es que yo me quedo con el artículo 30 bis que dice: será castigado como autor del delito de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. El que mate a una mujer por solo hecho de serlo, y siempre que no se trate de los casos contemplados en el artículo anterior. Aquí estamos nosotros estamos trabajando esta ley por algo bien claro, un tema de mujer. Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces, si vamos a mezclar esto con identidad de género, yo creo que no, ya estamos confundiendo el tema. Ya, solo un dato, hay una indicación que está al final de la hoja en donde tal vez pudiera resumir en todo esto y que es nuestra, y que dice: el que mate a una mujer o persona de género femenino, que en el fondo recoge las dos cosas y establece de cierta forma lo que hemos estado discutiendo, o sea, que sea mujer y que no siéndolo biológicamente como género, sea mujer también, ¿te fijas? Pero femenino, ¿me entiendes? Entonces, ahí está, y ante la pregunta que hacía la diputada Hoffman, ¿cuál es la diferencia? Es que el hecho por causa, ¿cierto?, o con motivo de odio, desprecio o abuso, por el hecho de ser mujer o de género femenino, es que si es solo mujer se podría entender restrictivamente al sexo mujer, biológicamente demostrado. Si uno dice género femenino, se entiende que incorpora a aquellas que, no siendo biológicamente mujer, pueden serlo legalmente. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. La pregunta de fondo es, por ejemplo, una persona que es transexual, eso. Ahora, claro, la otra discusión es decir, claro, al haber ley de identidad de género y al yo tener mi nominación como mujer, sexo femenino, no tendríamos que tener esta discusión.
pero queda un tránsito entre las personas, porque a propósito de la ley de identidad de género es voluntario, no es de oficio. No es que se cambien las partidas de aquellos, o sea, uno tiene que ir y concurrir voluntariamente a decir, yo quiero que me cambien el registro, en mi carnet, ¿cierto?, que hoy día salga que yo soy mujer. Entonces hay un grupo de personas que a lo mejor nunca van a hacer eso, pero que viven su cotidianidad y su vida como mujeres. Y en ese sentido, cuando nosotros, que son reconocidos por otros elementos probatorios, al no dejarlo contemplado, nosotros al presentar un caso de este tipo, sin el cambio, digamos, sin el cambio de sexo en el carnet, dejamos atados al juez para que, en razón de lo que hay, sin esto, pueda determinar y dictaminar que al no tener el carnet que la mujer es un hombre, por tanto no es femicidio. Ese es el punto. La pregunta es, puede ser redundante, puede ser a lo mejor que nosotros quisiéramos que todas las personas que sí fueran y concurrieran y tuvieran legalmente sus... Pero eso en la práctica no es así, entonces yo preferiría dejar también un poco al criterio del juez que en base a otros elementos probatorios pueda determinar y no descartarlo de plano que esa persona es de género femenino. ¿Me explico? Sí. Para que quede contemplado. Diputada Cariola. Muchas gracias, Presidenta. Sí, a ver, hay un elemento que yo creo que es importante rescatar, la propuesta que planteó la diputada Yeomans. Se trabajó una propuesta y eso es lo que yo estaba leyendo al principio, por eso me sorprendió que me dijeran que no, porque está la propuesta de la indicación, que entiendo que es una indicación que se trabajó entre los asesores, claro. Y esa propuesta contempla de manera muy clara lo que aquí se está discutiendo. Entonces, me gustaría poder hacer la reflexión completa. El artículo 390 bis dice que será castigado como autor de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo el que mata a una mujer por razón de su género. Se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21 del artículo 12. El numeral 21 del artículo 12 dice lo siguiente, y creo que es importante escucharlo porque resuelve el punto. Numeral 21. Cometer el delito o participar en el motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, finalmente está contenido, por lo tanto, y de hecho recién se lo mostrábamos a la diputada Mix y ella está de acuerdo, lo decía recién, con que esto contempla lo que ella estaba proponiendo. Entonces tengo la impresión de que ya todos los puntos están contenidos en esta indicación, que si es suscrita por toda la comisión se podría resolver por esta vía y se resuelve el punto. Solo como autora de la indicación, insistir que todo eso está contenido también en la indicación que presentamos y que está al final de la página y que no estaba contenido en todas las indicaciones. Por eso es que se adopta este acuerdo y se suscribe en conjunto. Por eso es que lo estamos... En el último reglón donde está la indicación, diputada Carvajal, dice al final, al número 2, están contenidos lo que acaba de leer esa indicación. Por tanto, es la misma. No es respecto de la misma. Y ahí vayan a lo que dice el artículo. No, pero está ordenada de otra forma, porque eso está ordenado, po. Claro, está el 390, pues, leámosla si quiere. Dice, el que mate a una mujer o persona de género femenino, interviniendo la violencia de género, se entenderá intervenir en la comisión de delito alguna de las agravantes previsto, ha existido violencia excepto por el autor, contra, etcétera. Presidenta. Pero miren, para poder avanzar, le vamos a dar la palabra al asesor, no se preocupe, lo tengo presente, y vamos a reiterar y leer el contenido de la y lo votamos. Si la idea es poder llegar a un consenso mayoritario y despejar, creo que el punto, el contrapunto, y a eso me gustaría que hiciera referencia de nuevo el asesor, es si se incorpora o no por causa de género o de género femenino, además del hecho de ser mujer. Los elementos, por eso no está en el comparado y creo que resuelve los puntos. Ya, lo volvemos a leer entonces, escuchamos al Ejecutivo, lo leemos completo y lo acomodamos. Y lo votamos, pues si hay consenso. Ya, tiene la palabra, asesor. Presidenta, de hecho, cuando nosotros opinamos no teníamos a la vista esta propuesta, que me parece interesante, sobre todo la explicación que ofreció la diputada Camila Vallejo,
Pero a nosotros nos salta solamente una duda respecto a esto, que es que el delito o parte del tipo del delito sería un agravante. Es decir, porque dice, la acción es el que mata a una mujer por razón de su género. Y género, o la razón de su género, son agravantes. Entonces la parte del delito, o la parte, o el tipo mismo, incluye agravantes. Entonces uno podría, en fondo, ofrecer la siguiente pregunta. ¿Se podría agravar ese mismo delito con aquella? En principio no, porque esas mismas agravantes son parte del tipo, por lo tanto no se podría agravar más, claro, por esas mismas agravantes. Y tengo una siguiente pregunta que tiene que ver con, en fondo, el que mata a una mujer por razón de su género. A mí me da la impresión de que la primera opción original de la moción era que... Escuchemos, por favor. Era que, en el fondo, dirigía a las mujeres. El tema es que, por el hecho de ser mujer, o por razón de su género, que era básicamente una formulación distinta de lo mismo. Sin perjuicio lo de identidad de género, que yo también estoy de acuerdo con lo que ofrecía la diputada Camila Vallejo respecto del numeral 21 del artículo 12. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que también lo incluye. Ahora, mi única duda que tenemos respecto a esta forma de técnica legislativa es que esa intención inicial, que era el que mata a una mujer en razón de su género o por el hecho de ser mujer, queda oscurecida o queda descartada porque ahora el razón de ser mujer, o en este caso con la formulación distinta por razón de su género, van a ser agravantes, no va a ser por el hecho de ser mujer. Entonces ahí nosotros creemos que podría haber una duda respecto a la intención inicial del tipo que se quería incluir. No, solo lo que se busca con esta indicación es ampliar el tipo. Micrófono, presidenta. Lo que se busca con la formulación es, claro, es ampliar el tipo penal. Sí, no establecer per se un agravante, digamos, porque luego cuando tú dices, o cuando se dice que el 12 establece como agravantes, tiene que ver con la calificación de la pena para los efectos, digamos. ¿Puedo hacerme cargo un segundo? Sí, pero espérame, vamos a darle la palabra a la diputada Yomas, a la diputada... Sí, presidenta, yo coincido con la palabra de la presidenta en realidad, porque en realidad no es una propuesta para agravar. La descripción que se realiza, el numerado, no es para agravar el tipo, sino más bien es para describir cuáles son las conductas que se entenderían por el tipo. Entonces, más bien una descripción, como para que se entienda, porque acá no estamos realizando la agravación del tipo. De hecho, en otro artículo es donde se agrava, y en el caso de este ámbito de confianza y del otro tipo de femicidio, que es el que queremos incorporar. Entonces, solamente como para aclararlo, porque de hecho el tipo donde está descrito son artículos distintos. Sí. El artículo base es donde se incluiría esta descripción, incluyendo los numerales. Eso, presidente. Está bien. Le vamos a dar la última palabra para que se haga cargo de esto, cómo lo entiende, y luego procedemos a ceder la indicación, a leerla y a ver si llegamos a un consenso para votarla. Y si no, lo votamos uno a uno. En esa indicación que estamos firmando hay otro artículo que viene luego, entonces no sé cómo... Consideren el primero. Pero escuchemos entonces, le doy la palabra al asesor del Ministerio. Muchas gracias, presidenta. Únicamente, en fondo, levantar un punto, lo que acaba de explicar, porque en el fondo, la acción que se quiere, y reitero, con el 390 bis, estando de acuerdo en el fondo, sí, mi única diferencia es de técnica legislativa, porque acá se dice el que mata a una mujer por razón de su género. Y la pregunta que surgía, bueno, ¿qué razón de su género? Entonces lo define en el inciso siguiente, se tendrá por concurrente la razón de género, que es lo que... Quedó siempre se tendrá. Claro, se tendrá por concurrente o siempre se tendrá por concurrente la razón Se de género. el tipo. La razón de género es parte del tipo. Sí. ¿No es cierto? Entonces siempre se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números punto no sé cuánto del artículo 12. Mi problema es que esos números son agravantes, es decir, la razón de género, que es parte del tipo, enumera agravantes, es decir, no puede no funcionan como agravantes, pero funcionan, son descripciones que coinciden con agravantes. Desde el punto de vista técnico legislativo, yo solamente tanto el punto que esa misma conducta no podría ser agravada por esas circunstancias que son yo entiendo. parte del tipo. Sí. Y eso es un punto que yo creo que es interesante tenerlo a la vista, porque puede tener una complicación después, lógicamente, en un proceso penal. Y me parece que, y lo último que quería rescatar, es que la formulación inicial del tipo era que
se mata a una mujer por razón de su género, pero por razón de su género no en referencia a las descripciones de las agravantes, sino en referencia a que el hecho de ser mujer. Y esa parte, ese núcleo del tipo, ya no está, porque ahora por razón de su género va a ser esta descripción que coinciden con las agravantes. Ahora, nomás para hacerme cargo de la indicación, no hay contradicción en el sentido de emplear la figura del tipo siempre y cuando no se establezca además como agravante. Tal vez lo que habría que hacer es sacarla al agravante porque ya está contenida en el tipo. ¿Me explico? Exacto, porque no hacemos, yo lo que quiero entender, que al haber estado puesta en el agravante implicaba que no estuviera la figura del tipo para que, en el caso que se definiera que efectivamente esa persona era mujer o por causa de género se entendía que era femenino, constituía un agravante ya que no estaba contenida en el tipo. Por tanto, hoy día no se sostendría que se incluyera como agravante además, porque estaría dentro de la figura principal. Ahora, una sola cosa y aclaración. Es por causa de odio a una mujer o por causa de género o de género femenino, digamos. Se incluye también el término mujer. Mujer y, digamos, o mujer y tiene que ser. ¿Me entiende? Porque tú usted no lo escribía en la lectura, digamos. Se iba directo por causa de género, obviando, o sea, por odio, menosprecio, por causa de ser mujer. Va las dos, quiero decir. ¿Me explico? Diputada Vallejo. Sí, cuando hablamos de que concurran esos casos, para la definición del tipo no habla de que sea exclusivo en esos casos, pero siempre que suceda uno de esos casos, inmediatamente se establece el tipo, cualquiera de esos números. Entonces, eso no quita de que se apliquen agravantes, que están contenidas en el Código Penal, pero para definir, o sea, me presento ante un hecho donde hubo un asesinato de una mujer con alevosía, femicidio. Y la alevosía está en uno de esos números, no me acuerdo cuál. Número 1. Que lo mismo pasa cuando el homicidio calificado es con alevosía, pero igual se aplica el agravante, la alevosía. Entonces, concurre en el tipo como concurre sino que son agravante. Dos cosas diferentes, porque, claro, la alevosía y la premeditación son elementos que están definidos como agravantes per se, digamos, independiente del otro, digamos. Pero una también, cosa es el tipo y el otro es el agravante. Claro. ¿Cómo se aumenta la pena? Cuando está el tipo constituido más el agravante. Y ahí sé que estoy muy raro, no somos ninguna de nosotros penalistas, pero escuchamos esto. Penalistas y consideramos que es la mejor propuesta, pero incluso no descarta el tema del hecho de ser mujer, porque no es acotado solo a eso, solo que le da la herramienta para que, concurriendo cualquiera de esas, sí o sí se tenga que catalogar como femicidio y no que una interpretación en el aire. Entonces pueden concurrir otros elementos que prueben que es femicidio sin duda, como tipo, pero cuando concurren eso, sí o sí se tiene que interpretar. No sé si me explico. Independiente de yo creo que quedó claro, la explicación. Ahora la pregunta de fondo, y vamos a leer la indicación, le vamos a pedir a la diputada Carola que la lea la secretaria. ¿Quién tiene la? Ya, a ver, diputada Hoffman, ¿tiene una pregunta antes? ¿O leemos la indicación? Vaya a entorpecer el proceso al haber supuestamente, lo que yo entendí, un agravante sobre un tipo penal de un agravante y después un agravante. Entonces, ¿por qué no lo votamos y que el Ejecutivo se comprometa a la próxima sesión, en el fondo ver, esto es técnica legislativa, no tiene que ver finalmente, estamos de acuerdo en el fondo, ¿no? O sea, esa es una pregunta de base, es decir, ¿todos están de acuerdo en incluir que sea mujer o por causa de género o género femenino? Ya, o sea, eso lo recoge y como bien dice la diputada Hoffman, podrían redactarlo de mejor manera, pero que quede contenido, porque lo que dice el asesor es que ellos no estarían de acuerdo en que quedara contenido eso, de emplear el tipo. Presidenta, pero votemos eso. Quisiera pedir, está aquí el abogado, uno de los abogados que redactó y que tiene una opinión distinta. Sería interesante poder escucharlo si la comisión le parece bien. Sí, fantástico, pero le pedimos primero que leamos la indicación, porque yo no sé ni cómo quedó, ni la he leído, entonces me parece importante que saber, en definitiva, pero por lo menos hay un elemento de base. ¿Vamos a leer la indicación? No, es que igual hay elementos. Será castigado como autor de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo
el que mate a una mujer por razón de su género. Se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21 del artículo 12. Yo acá, ¿me permite un poco? Sí, sí. Yo acá tengo dos observaciones. Por razón de su género, yo creo que tiene que poner por razón de su género femenino, porque si puede, pero es que género puede ser masculino también. Pero antes dice, Sí. porque dice Sí, por causa de por amor. razón de su género. Está ligado. No, eso está cubierto. Bueno, y las Salvo que pusieras o, mujer o por causa de Sí, género. pero dice que el O no puede ir. Tiene que ser no mujer sé. por su causa de género. Y las circunstancias concurrentes, el número 3 del artículo 12 dice ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno. Eso yo creo que hay que sacarla. Es que está aquí puesto. Igual lo incluye. ¿Cómo y cuál lo incluye? No, eso no sé. Agravantes. Es una de las Quemar a una mujer también puede ser una. inundación, incendio, veneno. Pero ¿dónde dice? Oye, pero incendio. acá tenemos eso todo junto con la ¿Ya? Aquí tengo otra. Esa es la única. Y la otra también. Esto se entiende como violencia de género cuando ocurre esto. Ya. Del tipo. Ya, perfecto. ¿Sesión especial hoy día? Chuta, vamos a tener que terminar y volver nomás. Con la redacción, ya. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Su nombre? Mi nombre es Leonardo Vilches, soy asesor legislativo de la diputada Camila Vallejo. Yo creo que lo mejor para poder clarificar la propuesta de consenso es ir al origen de cómo surgió la propuesta de consenso. En la reunión de ayer establecimos primero si es que dependiendo de la discusión de la comisión, si es que iba a haber un tipo penal de femicidio genérico y uno que fuera de femicidio íntimo. La razón de esto es para mantener la proporcionalidad, por un lugar, del femicidio íntimo que está hoy día consagrado en el 390. En el inciso segundo, y para mantener esa proporcionalidad con el femicidio íntimo, lo separamos, atendiendo las recomendaciones de los especialistas sobre la falta de proporcionalidad que habría si se amplía el femicidio en términos genéricos. Entonces, el femicidio genérico queda con una pena similar a la del homicidio calificado. La redacción aquí atiende, en primer lugar, el que mata a una mujer por razón de su género, atiende la indicación de la diputada Mix y Yeomans, y Camila Rojas, si no me equivoco, era la otra autora de esa indicación. ¿Y la mía? Y la suya, disculpe, presidenta. Y cuando dice siempre se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números. Y ahí en la enumeración, eso tiene dos justificaciones o dos explicaciones que les permitan a ustedes atender bien la razón de por qué está redactado así. Primero, está basado o está inspirada la redacción en el anteproyecto de Código Penal, que el último que se presentó ahora semanas atrás, en el sentido de cuando dice se tendrá por concurrente, las agravantes se tienen por concurrente en la comisión del delito. Eso no quiere decir que la agravante por estar contenida en la comisión del delito queda excluida como agravante. No, eso no es así. O sea, la integra en el tipo. Integra la circunstancia agravante. Sí, po. Exactamente, no es la agravante corre en otro examen. O sea, primero es el examen del tipo penal, del hecho típico, luego viene el examen sobre la culpabilidad. Y en el examen de la culpabilidad se aplica como agravante. O sea, y esto mantiene la proporcionalidad de la pena, porque esto es asimilado en técnica legislativa al homicidio calificado respecto al homicidio simple. Porque el homicidio calificado, por ejemplo, dice, en la primera circunstancia, dice cometido con alevosía. Eso no quiere decir que la agravante de alevosía queda excluida de la aplicación, sino que es integrante del tipo
y como el tipo tiene la pena asignada, por eso es, en el fondo la agravante ya está contenida en esa pena, porque es la circunstancia agravante, es el elemento agravante, entonces está contenida en la pena. Por eso es que el homicidio calificado tiene una pena mayor que el homicidio simple. No sé si me explico bien en, en esa circunstancia. Entonces aquí ocurría lo mismo. Si es que hay, yo creo que por su intermedio, Presidenta, yo creo que el asesor del Ministerio está equivocado en la interpretación, en el sentido de que, o sea, en varios puntos, en mi opinión, estaba equivocado. Primero porque en la opinión del profesor Van Bessel estaba basada en el proyecto original en la propuesta original. Y en esa propuesta original, el elemento configurador del tipo penal de femicidio era con motivo de odio o desprecio de género. Y eso era demasiado normativo de probar. Claro. En cambio aquí, ese elemento, esa crítica que se hizo, esa crítica jurídica, está salvada por el hecho que el acto de matar a una mujer por razón de su género, que es más o menos decir el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer, pero comprendiendo mujer en un sentido mucho más amplio que simplemente el sexo biológico. La concurrencia, y por eso es que me refería al anteproyecto, porque el anteproyecto de Código Penal utiliza la misma forma de redacción respecto a la concurrencia de las agravantes. Son las circunstancias descritas en las agravantes las que dan a entender una razón de género detrás de ese asesinato. ¿Por qué? Porque las que se escogieron ahí, si ustedes las revisan y revisan los casos prácticos en los cuales se comete femicidio, son concurrentes. Hay una intención de inferir mayor daño a la víctima, hay una intención de denostar a la víctima, etcétera. Están todas enumeradas, son distintas circunstancias, no la agotan, porque cuando dice siempre se tendrá por concurrente, no excluye otras circunstancias que expliquen que se mata a una mujer por razón de su género. Creo que eso puede explicar mucho mejor lo que estaba en debate. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, asesor. Ahí están, ya. Sí. Ya, entonces, no sé la opinión del Ejecutivo, si quiere decir algo respecto a esto, si les parece. Miren, yo solo tengo una observación y un poco también insistiendo en mi calidad de autora de la indicación, en que también me parecería apropiado para mí incorporar el que mate a una mujer o persona de género femenino. No sé, porque no, en el mismo, si es la misma, por eso insisto que es la misma indicación que la que está acá, que incluso hasta las 12, al 12, pero si a ustedes les parece, votémosla así. ¿Puedo hacer una pregunta al abogado que acaba de... Sí, claro. ¿Qué pasa si... El abogado se fue. lo llamamos a si no se dan esas circunstancias que usted mencionaba? ¿Cómo se aplicarían esas agravantes en los casos que sí están pasando? Disculpe, no le entendí bien la pregunta. No sería femicidio, sería Circunstancias en las cuales usted detallaba en los articulados, en el numeral. En ese caso, el persecutor tendría que optar por dos vías. Una es imputar homicidio, simple o calificado, dependiendo de las circunstancias, o bien probar que la causa de género, o el que mata a una mujer por razón de su género, obedece a otras circunstancias distintas a las que están ahí enumeradas. La redacción no agota la concurrencia de esas circunstancias agravantes. Es que siempre se tendrá por concurrente la razón de género, pero no agota que hayan otras circunstancias excluidas dentro de esa enumeración. No, yo creo que está... Bueno, no, es que ya, sí, pues lo que pasa es que si no vamos a otro tipo sí. penal. Ahí, o sea, lo que queremos es destinar y hacer que este delito se amplíe, pero que además quede sumamente contenido de que es por causa de género con esta integrante, que no quede abierta la opción, por eso que el elemento siempre es elemental, Dios. Sí. Bueno, entonces, leemos y votamos. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Pero qué vamos a votar? ¿Esta y la suya? ¿Y la otra la retiran? ¿Retiran el resto de las indicaciones contenidas o las votamos? Tenemos la de las diputadas Mar, Troncoso y Romero,
en donde indican, no hacen referencia, están las tres, ¿cierto? Amar, Troncoso y Romero. Con la pena. ¿Cuál es la diputada Romero? Por eso digo, ¿les parece que ya? Mejor hagámoslo así. No, automáticamente no, hay que votar. No, o sea, las tenemos que votar. No, es una por una, porque si, salvo que la retiran las tres, pues, pero es que así es, pues, así es el reglamento. No, pero ella dice que la quiere retirar, pues. Pero falta la... Sí, pues vamos a votarle, esta es la otra nomás. ¿Todas suscribieron entonces la propuesta y se dan por retirar el resto de las indicaciones? Votemos primero la aceptada. No ya la firmamos. ¿Quién es la diputada Romero? Ah, el diputado Romero, pero no está. Esta es la indicación que consenso. La voy a leer por última vez, si les parece. Incorpórese un nuevo artículo, el 390 bis, y un nuevo artículo 390 ter del siguiente tenor. 390, que es el que estamos, bis. Será castigado como autor de femicidio, con la pena de prisión mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo, el que mate a una mujer por razón de su género. Siempre se tendrá por concurrente la razón de género cuando el femicidio fuere perpetrado en cualquiera de las circunstancias señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21 del artículo 12. Eso es lo que está como indicación consensuada. ¿Procedemos entonces a la votación? El tema es que por reglamento, en el caso de la indicación, les pido por favor que nos hagamos escuchar, de las indicaciones de la diputada Amar, Troncoso y Romero. Lamentablemente el diputado Romero no está acá, están las dos diputadas, no las podemos retirar, por tanto hay que votarla. Hay que rechazarla, pero votémosla. Vamos a votar esto entonces, la indicación que... Es que no se puede hacer así. ¿Se puede? No sé, secretaria. ¿Les parece entonces que... Es que veamos si reglamentariamente procede eso? Podríamos rechazarlas todas. Ya, entonces igualmente votemos el rechazo Y quedan en la historia de la ley. y luego procedemos a aprobar la indicación en este caso. Ya, entonces ella va a pedir la votación de rechazo de todas las indicaciones. Sí, la indicación y la propuesta original, Ya. ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces ahora vamos a votar el rechazo de la propuesta original y las indicaciones. Sí, diputada Amar, diputada Chicardini. Rechazo. O sea, aprobar. No, pero digan en contra. Si les parece que unánimemente rechacemos las indicaciones contenidas, entonces rechazadas. Procedemos ahora a votar Espérame, que igual para el informe las que están tenemos presentes. ponerlo, sí, está presente. Amar, Hoffman, Luc, Hoffman, Vallejo, Olivera, Chicardini, Troncoso, Yomas, Mix, Carvajal. Ya, perfecto, unánime. Y si les parece, por la misma votación, a favor se aprueba la indicación consensuada. Bueno, vamos a dar quórum y volvemos. 10 minutos. Ya, yo... Bueno, solicito a las colegas parlamentarias que podamos incluir en la votación del artículo anterior a la votación de la diputada Marcela Hernando, que estaba en la sala. Solicito el acuerdo que estaba presidiendo la Comisión de Minería. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Se incorpora entonces el acuerdo. Seguimos entonces con la votación del artículo 390 ter
el cual se incorpora este nuevo artículo en donde se incorpora, como decíamos, las agravantes del delito de femicidio, en donde hay dos indicaciones, y yo le quiero pedir, hay una indicación de las diputadas Cariola Vallejo Llomas y una mía, Carvajal, que es del mismo tenor. No sé si las pudiéramos... no, es que hay una sola, la del 390 ter. Entonces lo que quisiera solicitarle a la diputada Vallejo, Llomas, y que pudiéramos firmarlas todas igual, para que vaya, no sé si les parece, que establece las agravantes, la 390 ter. La leemos igual y no sé si les parece, para poder consensuarse que no hay oposición, que firmamos. Presidenta, solo si es posible leer la última que propusimos, que no está en el comparado. Porque lo que pasa es que cuando se pidió a los asesores consensuar, lo que se trabajó ahí ya es distinto a lo que está en el comparado, que fueron las propuestas originales. ¿Y por qué llegó eso hoy día recién? Porque no lo pudo incorporar la si yo no culpo a la secretaria presidenta, solo solicito que se pueda... Tal vez es importante saber cuál es la única modificación que no está en el comparado, para así ahorrar tiempo, digamos. El tercero. O sea, agregar segundo y cuarto grado, ¿qué sería lo diferente? Sí, la relación de consanguinidad. Y eso estaba... Ya, entonces quedaría para claridad del resto de las diputadas, como... En vez del segundo o el cuarto. Claro, pero en general dice, será penado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado como autor de femicidio agravado el que mate a una mujer concurriendo a alguna de las circunstancias siguientes. Número 1, que la víctima hubiera sido cónyuge, conviviente, o hubiera tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia. 2, que la víctima estuviera en estado de embarazo. 3, que la víctima sea una menor de edad o mayor de 60 años. 4, que la víctima tenga una relación de parentesco hasta el cuarto grado colateral con el autor. Y 5, que se cometiera en presencia de descendientes menores de edad de la víctima. Es que los colaterales puede ser por consanguinidad o puede ser por... Claro. Entonces, ¿les parece que podamos consensuar las ambas indicaciones para que el resto las quiera firmar? Es la única que hay. Entonces, que circule. Por favor, diputada Llomas. Mire, lo que sí es que vamos a tener que corregir un poquito para que quede concordante con el artículo anterior que recién aprobamos, para que no sea solamente en términos biológicos una mujer. No sé si lo incorpora la propuesta, la de acuerdo. No. Usted dice el que mate a una mujer concurriendo, entonces agregar el que mate a una mujer por causa de género, ¿sí? En el fondo que quede concordante que quede consignado con lo que aprobamos en el tipo. Entonces, ¿qué les parece? Le vamos a pedir igual la opinión al Ejecutivo, pero que demos la garantía de la Secretaría para que adecue, digamos, el encabezado para que sea concordante con el artículo anterior recientemente aprobado. ¿Les parece? Le cedo la palabra al Ejecutivo respecto de este nuevo artículo 390T, si tienen alguna opinión. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, el Ejecutivo comparte el espíritu que hay en esta indicación, y me gustaría hacer referencia a que, en términos generales, a que el hecho de que exista relaciones de parentesco o relaciones íntimas con o sin convivencia le da una connotación definitivamente distinta al homicidio, digamos, al hecho de... Exactamente. Y comentar también que en el proyecto de ley de violencia integral que estamos viendo en la Comisión de Familia, y que algunas diputadas también pertenecen a dicha comisión, todavía no hemos llegado a ese artículo, pero sí se contempla una definición de femicidio que incluye las relaciones sin convivencia. Entonces, nos parece que va en la misma línea. O sea, es una modificación al Código Penal también, va en la misma línea. Ahora,
es ya de técnica legislativa si ponerlo acá o dejarlo en el ámbito del parricidio, digamos, donde están todas las relaciones parentales más la relación sin convivencia o no, digamos. Si dejarlo como un tipo especial de femicidio o no, ya tiene que ver con una cosa de técnica, pero nos parece que sí definitivamente tiene una connotación distinta. Perfecto. ¿Quiere agregar algo el asesor? Entonces sometemos a votación el nuevo 393 TER, por favor, secretario. 390, perdón, TER. Diputada Mar, diputada Chicardini, diputada Hernando, A favor. diputada Hoffman, diputada Luc, A favor. diputada Mix, diputado Sandón, A favor. diputada Pérez, diputada Olivera, A favor. diputada Troncoso, diputada Vallejo, A favor. diputada Yomans, diputada Carvajal. A favor. 9 por la afirmativa, presidenta. Aprobado. Bueno, aprobado entonces el nuevo artículo 390 TER. Pasamos al siguiente artículo, al artículo 393 bis, que le pido a la Secretaría que le dé lectura en conjunto con una sola indicación. Bueno, en realidad 3 indicaciones, así que unas para incorporar y otras para suprimir. Procede la lectura. El Secretaria. proyecto original decía: el que indujere a una mujer al suicidio o le prestare auxilio para cometerlo resultando en su muerte será sancionado con presidio mayor a presidio perpetuo cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que el inductor haya cometido contra la víctima cualquier conducta calificada como delito en los párrafos quinto y sexto del presente título, séptimo, lo voy a ver yo. Sí. Del presente título séptimo, título séptimo. 2. Que el inductor haya efectuado conductas de acoso en contra de la víctima. 3. Que el hecho se cometa contra una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja habiendo existido o no convivencia. 4. Que la víctima sea menor de 18 años de edad, mayor de 60 años o se trata de una persona con discapacidad. 5. Que el inductor haya cometido castración o mutilación contra la víctima. Las diputadas Amar, Troncoso y Romero presentaron una indicación para que diga: el que le prestare auxilio para cometer el suicidio, o sea, sacaron lo de la inducción. El que indujera a una mujer, aquí no. El que le prestare auxilio para cometer el suicidio resultando la muerte. Todas las otras son las mismas, salvo que elimina, porque la 4 está en negrilla, pero porque la pone un poco más bonita, por decirlo así, y el 5 la elimina. La diputada Mar, Hoffman, Luc, Osandón, Sabat y Troncoso presentaron una indicación para suprimir este artículo, y lo mismo que la diputada Osandón. Bueno. Ofrezco la palabra a la diputada. Retirada, yo creo. Podría hacer mención al tema de las penas. Presidio mayor, pero no se me da cuenta. De veras. No, tiene que ser todo. Tengo una observación, presidenta, si me permite. Está bien, pero sería interesante tal vez, para efecto de la historia de la ley, que la indicación solo contempla básicamente lo mismo del artículo original, solo que en vez de omite la inducción y va directamente al que presta auxilio, digamos. Y luego hay 2 indicaciones más de la diputada Hoffman, Luco, Sandón y Sabat respecto a suprimir. Entiendo que suprimir el artículo, digamos. Y lo mismo la diputada Sandón. Respecto al resto de las indicaciones para suprimirlo, ¿mantienen la supresión? Yo lo mantengo. Disculpe que hemos Tiene la palabra la diputada Sandón. Gracias. Lo que pasa es que, disculpe que me he perdido parte de la... Sí, no se preocupe. Tenía que hablar en la otra sesión, pero en el fondo, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque un poco lo mismo que usted explicó, que esto es dado que ya la inducción ya está considerada como regla general como un caso de autoría, ¿ya? Y se elimina el auxilio por cuanto ya tiene... en el Código Penal, sanción, ya está estipulado en el Código Penal. Entonces, por ahí va esta eliminación. ¿Ah?
porque ya tiene, no sé, es un poco la misma línea que ustedes lo dijeron. Sí, dado que este es un artículo que se incorpora, por supuesto, en este proyecto de ley, le pido también la opinión al Ejecutivo antes de proceder a la votación. ¿Tienen la palabra? Presidenta, nosotros coincidimos con la opinión que acaba de expresar la senadora Sondón. Senadora. Perdón, diputado Sondón. En cuanto a que, en el sentido de inducción al suicidio, en el fondo es una coacción ejercida sobre una mujer para que se suicide. En el fondo, esa motivación subjetiva que se propone se comprende hoy día como una autoría mediata según la cual el sujeto ejerce tal presión sobre la mujer que ésta actúa sin responsabilidad de sus actos. Eso hoy día está incorporado como una omisión con autoría inmediata. Y lo segundo es que, y esto también lo explicó y lo recogemos del profesor Van Bissel cuando lo expuso, es que hasta cierto punto esto puede ser un desconocimiento de autoridad de la autonomía de la mujer, dado que solamente para la mujer se aplicaría este delito. Y lógicamente para que haya auxilio de suicidio y se concrete el tipo penal, la mujer no debe responder por sus actos, porque si no, no se configura el delito. Y si ocurre eso solamente para la mujer, uno podría de alguna manera interpretar que eso es desconocer su autonomía. Esto fue en el fondo una opinión en todo caso que fue consensuada con el Ministerio de Justicia. Perfecto. Ofrezco la palabra respecto a las explicaciones. No habiendo palabra, procedemos a votación. Tengo una observación. Por favor, secretaria. Es que, ¿qué grado le pongo? Es que no está sancionado con presidio mayor, no está en qué nivel a presidio perpetuo. Presidio mayor en su grado mínimo, máximo, medio. Pero de todas maneras, votémosla como está nomás y ya. La diputada Mara ha señalado que la retira, probablemente no va a prosperar así. Ya, votamos entonces primero para eliminarlo, porque esa es la primera. Ya, vamos a votar entonces la indicación de la diputada Mar, Hoffman, Luc, Osandón, Sabat y Troncoso para eliminar el artículo 393 bis. Diputada Mar, diputada Chicardini, diputada Hernando, A favor. diputada Hoffman, diputada Luc, A favor. diputada Mix, diputada Osandón, diputada Pérez, diputada Olivera, A favor. diputada Troncoso, diputada Vallejo, A favor. diputada Yomans, diputada Carvajal. Yo tengo una duda respecto al llamado a votación, porque estamos votando la indicación de la diputada Mar Hoffman para suprimir el artículo. Sí, Sí. se cae la otra. Ya, a favor. 8 votos a favor, presidenta. Entonces, aprobada la supresión. Y se da por rechazado el artículo 393 bis del proyecto, con la misma votación. Vamos al siguiente artículo, el artículo 393 ter, que tiene el siguiente tenor. Secretaria, por favor, proceda a la ley. El proyecto original dice lo siguiente: cuando a la comisión de los delitos comprendidos en los artículos 390, 390 bis, 391 y 393 bis le haya precedido cualquier incidente de violencia cometido por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes, impedirá configurar la atenuante de considerarse la conducta anterior como irreprochable o de haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, independiente de si el hecho haya sido denunciado o no. Las diputadas Cariola y Vallejos presentaron una indicación del siguiente tenor: tratándose del femicidio, no podrán considerarse las atenuantes de las circunstancias previstas en los números 3, que dice la de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza, la 4, que dice la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge, a su conviviente, a sus parientes, por consanguinidad, afinidad en toda la línea recta y la colateral hasta el segundo grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. Eso ya no corre. La 5, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y se ha procurado el celo, reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Tampoco podrá atenuarse la pena en virtud de las circunstancias contempladas en el artículo 11, número 6, que es la reprochable conducta anterior, cuando existan indicios suficientes
que, con anterioridad al femicidio, el autor incurrió en conductas que pueden estimarse como ejercicio reiterado de violencia física o psíquica a la víctima sobre otras mujeres o sobre los descendientes menores de edad de una mujer. La diputada Mar Hoffman. Sí. Respecto a esta indicación, y considerando que están los diputados presentes, no sé si quieren hacer alguna mención, diputada Vallejo. Claro, presidente, solo agregaría que se incorpore femicidio o femicidio agravado, ya que establecimos dos tipos. Pero la razón es para que no se apliquen las atenuantes que disminuyen la pena siempre cuando se dice que actuó por obcecación, casi que por celo, entonces se justifica en parte y se agrava la pena. Entonces en estos casos se eliminan esos números para que no apliquen, y lo otro es sobre la irreprochable conducta anterior, que no se considera irreprochable conducta anterior cuando habían casos reiterados de violencia psíquica a la víctima o física, a otras mujeres, etcétera. O sea, aun cuando no haya pena, porque el problema es que se considera irreprochable conducta anterior no habiendo pena, y muchas veces incluso había denuncia, pero no se había llegado a la pena. Entonces, cuando en un proceso de audiencia y de recopilación de pruebas se ponen antecedentes de que habían situaciones previas de violencia, ya se elimina la irreprochable conducta anterior. No aplicaría. Justamente yo quiero marcar el punto que ha hecho Camila Vallejo, dado la gravedad de las circunstancias, bueno, y la motivación que tiene este proyecto de ley, y en general en muchos delitos el tema de la irreprochable conducta exterior, muchas veces es algo que la gente no comprende mucho. Yo entiendo en el tema legal que tiene, pero a mí me gusta esta posición de que si una comunidad, la misma familia o alguien puede demostrar que efectivamente existían acciones que no era tan blanca paloma la persona, que efectivamente existían causales para llegar a este nivel de violencia en acciones anteriores, a mí me gusta esto, porque creo que tal vez esto, no sé si va a ser factible, y eso quiero preguntarle ahí al Ejecutivo, pero con la irreprochable conducta anterior todos salen libres, y cuando una persona muere, la vida no la recupera nunca. Entonces, la irreprochable conducta anterior se pierde solo una vez en la vida. Una sola acción hace que la vida ya cambie para la persona que está al frente y para esa misma persona. Entonces, en este caso, no quiero hacerle la pregunta por su intermedio, Presidenta, si es factible que, a pesar que no hay una pena, que no hay un juicio, pero una comunidad puede ir a un juzgado y decir efectivamente la persona es violenta, tiene estos antecedentes, lo que sea, se puede incluir eso en esta ley para que sea un poco diferente en eso, porque, claro, a la mujer cuando la golpean normalmente es puertas adentro, y son pocos los que se enteran, son muy pocos, por razones múltiples, ¿no? Pero eso es la injusticia que tenemos que terminar. Gracias, diputado Sandón. Yo, antes, por favor, solo señalarle el efecto de orden de esta votación, de la votación de este artículo. En general, las tres indicaciones versan sobre lo mismo, son muy similares. Tanto la diputada Vallejo, yo, Cayola, como también de Sandón, Salas, y no sé si estarían de acuerdo en poder consolidar las tres indicaciones en una sola, y solo una que además no está contemplada y que la menciono, tiene que ver con el numeral 7, que indica reparar y conocer el daño causado. Lamentablemente, cuando es la muerte de la otra mujer, no hay forma de generar ninguna lesión, entonces por tanto yo le incorporaría también como numeral 7. Eso. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a estas indicaciones, para no volver a repetir, por eso señalaba, porque son más o menos el mismo tenor. Muchas gracias, Presidenta. Primero, concordar con la propuesta de técnica legislativa que ofrece la diputada Camila Vallejo de hacer referencia a los dos delitos del 390 bis y 390 ter, Claro. que lógicamente en ambos no se debería aplicar. Luego, nosotros estamos de acuerdo con la idea de exceptuar la aplicación de las atenuantes del número 5 y 6, y refiriéndonos, el 5 me parece que hay un general consenso en que no debiera aplicarse, sobre todo por la explicación que dio la diputada Vallejo,
Creo que en eso hay consenso que no debiera operar un atenuante en este caso. Y en el caso número 6, y ateniéndonos a la pregunta de la diputada Osandón, nos parece que sí podría darse el caso, porque al menos en las dos indicaciones que se refiere a esto, dice el autor incurrió en conductas o cuando existan indicios suficientes de que el autor con anterioridad al delito ha incurrido en conductas. Es decir, tienen ciertos conceptos normativos que no hacen que la carga sea tan alta como para probar un delito anterior, sino que simplemente durante la tramitación del proceso penal uno pudiera decir que hay ciertos indicios para poder determinar que han ocurrido ciertos casos de violencia, que no solamente contra la víctima, que es interesante, sino también contra los descendientes menores de edad, que en eso nos parece también que un avance sustantivo en esta materia. Así que nosotros concordamos con la idea de las indicaciones, con la precisión que hacía la diputada Vallejo sobre que se remita a los dos delitos que han sido regulados anteriormente. Perfecto. Sigo ofreciendo la palabra. Entonces, ¿les parece que tomemos el acuerdo que en relación a lo que dice con la aplicación de atenuantes, porque hay, en el caso de las dos últimas indicaciones, hablan de las agravantes en este punto, entonces, exceptuar ese primer párrafo y como hay coincidencia total respecto a la aplicación de las atenuantes, consolidarla en una sola, redactarla en conjunto y firmarlas entre todas. ¿Les parece? Presidenta, yo creo que si es posible facultamos a la secretaria para que haga la fusión y ponga los autores en una sola. No. Eso es, o sea, eso es lo digo, que para no tener que redactar ahora. No, por eso pido el acuerdo para esos efectos. ¿Les parece? Sí. Entonces. Y el acuerdo también para incluir el 7, que no está contemplado en las 3, que es la que corresponde a reparar con cero el daño causado. ¿Les parece incorporarla? Que se pasó ahí. 7, el numeral 7 del 11. Sí. Que te actúa como atenuante reparar con celo el daño causado. Entonces, cuando hay... ¿Les parece? Ya. Aprobado entonces la incorporación del 7, la fusión y luego la firma ante todo. Pasamos al... Bueno, aquí en el artículo 968 hay un artículo que corresponde al proyecto, pero que en realidad también dice relación con derechos civiles, que no son materia de cambio de este proyecto. Y en relación a eso hay una indicación de la diputada Mix y de la diputada Camila Rojas en ese mismo sentido, que busca modificar el artículo 968 del Código Civil en el tenor que es cierto que... Claro, por tanto, para los efectos, la diputada Mix, que lamentamos que no está acá, claro, nos propone dos indicaciones, tanto en el incorporar un artículo 2 y 3 respecto a esta materia. Esta presidencia ha declarado inadmisible por cuanto obviamente se refiere a una materia distinta que cuál es el tenor y el espíritu del proyecto actual. Por tanto, para los efectos, entonces se declara inadmisible. Despachamos el proyecto de diputado informante. Espéreme. ¿Alguien me pidió la palabra? Diputada Marcela Hernando, tiene la palabra. A ver, si el proyecto de ley que está propuesto modifica el Código Penal en esto, me parece que aun cuando pudiera no tener que ver con el resto de los artículos, me parece que es súper importante. Sí, pero no es materia penal. Debiera estar modificándose el Código Civil para declarar inhábiles, en este caso, para suceder a aquellas personas condenadas por este tipo de delito, que es como se procede en general en la normativa de derechos sucesores hereditarios civiles que contempla el Código Civil. ¿Me explico? Eso. Bueno, la verdad es que ha sido... Si bien un poco accidentada la votación de este proyecto, creo... No, porque el Código Civil, por eso es inadmisible. Pero esto es el Código Penal. Estamos modificando el Código Penal.
Yo quiero decirles que, en definitiva, si bien, como he dicho, es un proyecto que no es largo, pero que en definitiva marca una normativa que estaba en deuda y que hoy día con esta votación y tal vez con estos artículos pueden generar cambios importantes. Yo creo que esta sesión, que si bien ha sido accidentada, porque tenemos una sesión a la par que está hoy día trabajándose, que es una sesión especial respecto a un tema también bien valorado, que es la deuda histórica de los profesores, creo que no quita el mérito ni quita la responsabilidad que hay detrás de la votación que hemos efectuado. Yo quiero, en principio, agradecer la presencia permanente, el respaldo, la motivación que hay detrás de esto, de quienes nos acompañan, a nuestro Fabián Alcaíno, que ya está muy incorporado y que está acá. Le pido que pase también acá. Y ante él, y ante la subsecretaria también pedirles que, así como se nos ha mencionado, que este proyecto ojalá tenga una tramitación rápida, que sea luego convertido en proyecto de ley, que haya el respaldo del Ejecutivo como se ha comprometido. Hemos reiterado hace un tiempo la solicitud de que ojalá el Presidente de la República hubiese recibido o no hubiese recibido, lo solicitamos también como comisión. Tuve ocasión de hablar el día de ayer con el ministro secretario general de la Presidencia. Él está disponible para recibirnos. Entiendo que ustedes también se reunieron con el ministro de Justicia, pero por lo menos si pudiera haber una gestión respecto a eso también sería interesante, para que esos respaldos también se hicieran de manera a lo mejor más formal, y si lo pudiéramos obtener por parte de la subsecretaría o de la ministra, sería interesante para nosotros también hacerlo. Bueno, en general, entonces damos por aprobado y despachado este proyecto. A la sala. En nombre de Gabriela y, por supuesto, del espíritu que hoy día inunda esta comisión, nos convoca. Antes de cederle la palabra a Fabián, que me parece que es importante que lo hagamos, tenemos que declarar o proponer quién será diputada informante. Que ahora corresponde nominar quién será la que informe el proyecto de la sala. Ah, ya, ok. Diputada Marcela. Presidenta, esta es la primera vez que de esta comisión va a salir un informante, ¿cierto? Así es. ¿No sería bueno también aprovechar de establecer un orden de prelación, no sé si por abecedario, como lo hacen algunas, o de qué manera, para que todas en el fondo tengan la oportunidad de informar, aprovechando que va a partir esto? ¿Les parece que antes de proceder a eso, escuchemos a Fabián y luego nos ponemos de acuerdo en el mecanismo que usamos para no... Sí. ¿Cómo que? ¿Pero siempre va a ser la autora? Sí. Las autoras de la previsión. Ofrezco la palabra. Bueno, sí, yo creo que hay que definir un mecanismo para esto, pero de todas maneras, a lo mejor en este caso, que es como la primera moción y además hay una motivación, yo sé que en este caso, bueno, la diputada tanto Vallejo y Cariola han sido las impulsoras de este proyecto, creo que sería lo adecuado que una de ellas pueda dar cuenta de este proyecto. No sé si... ¿Qué pasó? Bueno, pues la diputada Vallejo en ese caso, porque me parece que es lo adecuado, al menos por ser una diputada impulsora del proyecto. No sé si el acuerdo de la comisión. Busco el reglamento. Yo creo que se puede. Yo voy a leer el reglamento. Les voy a leer el reglamento. Creo que en algunas comisiones lo hagan. Sí, por favor, le vamos a pedir que no tenga un poquito de presión, porque tenemos que también hacer eso. Diputada Virginia Troncoso. Yo creo que si usted preside, yo creo que es lo mejor que se centre en la presidenta en hacer esa gestión. Que lo presidas tú. Yo no sé, que si quieren, hay la postura de la diputada.
No, es que de verdad que me da un poco de lata, porque es primera vez que vengo a una comisión de mujeres No, si nos cuesta y es ponernos de difícil, o sea, veo lo difícil y lo complejo que es tomar una decisión que de verdad yo no le veo complicación. He participado en algunas comisiones y siempre el informante sale desde la comisión. Por supuesto. O sea, yo creo que Camila, Carol son la autora del proyecto, pero Camila está dentro de la comisión, entonces estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Yoman. O sea, ¿por qué no veo por qué sea tan complejo tomar una decisión y decir Camila Vallejo, informante? ¿Sí? No, es que de verdad que me sorprende un poco que no se pueda tomar una decisión así tan rápido. Claro. Ya, perfecto. Lo que pasa es que ante el mecanismo, entonces es importante también crear un presente. Entonces, digamos, si va a ser siempre la autora o no, pues yo quería dejarlo después para que no era otra motivación, digamos. Pero bueno, entonces, Camila Vallejo, que hay acuerdo, ¿cierto? Sí, sí, perfecto, ya. La diputada Camila Vallejo, entonces, será nuestra diputada informante. Bueno, ahora les tenemos la palabra... perdón. Diputada Claudia Mir. No, que hable y después va a cerrar. Ya, perfecto. No es del tema. Ya. Fabián, por favor, tiene usted la palabra. Lo primero es darle las gracias por la dedicación y todo el trabajo que han hecho. También darle las gracias por contestarme muchas veces a altas horas de la noche mis dudas, que son típicas de una persona que no está metida en este sistema. La verdad que cuando uno hace algo por sus hijos, uno siempre quisiera abrazarlos y darle un beso de decirle, oye, esto es por ti. Yo no voy a tener la suerte de hacer eso, pero sí tengo el honor de encabezar esta gran cruzada de amor, como siempre decimos, que es por todas las mujeres. Creo que merecen y deben tener el respeto de parte de un hombre. Es súper injusto que un hombre que mate a una mujer de la forma en que fueron asesinadas Carolina y Gabrielita, sea condenado por un homicidio simple más un agravante, siempre y cuando ese agravante se logre demostrar científicamente, ¿ya? También quiero reiterar que no quiero que otra familia vuelva a pasar por la fiscalía como lo hemos hecho nosotros. Creo que es muy duro, es muy fuerte. Uno como familiar y como padre muchas veces no quiere enterarse de cómo sucedieron los hechos. Y los fiscales nos dicen la autopsia, por ejemplo, tal como fue. Creo que uno tiene que tener el derecho y vivir su duelo. Creo que es parte de todo este proceso. De verdad que muchas gracias a cada una de ustedes y seguiremos con esta gran cruzada de amor que hemos iniciado. Muchas gracias. Gracias, Fabián. La verdad es que nosotros solo también agradecer el impulso, la fuerza y la energía que nos genera el poder avanzar en esto. Como tú bien dices, justicia para las mujeres, pero aún también téngase presente que nosotros vamos a poner y seguir poniendo la fuerza desde todas las instancias hasta que esto se convierta en ley. Para ello es que reiteramos el apoyo que el Ejecutivo pueda darle y en definitiva nosotros también como Comisión Histórica hoy día con esto marcamos un precedente y que significa que nunca más pueden volver a ocurrir estas cosas y quedar impunes sin un marco jurídico que las regule claramente y sin la supervigilancia de todo lo que significa la coordinación hoy día de la mirada integral también, no solo de la justicia y sus estamentos jurídicos propiamente tales, sino que también de las acciones de las demás entidades públicas, de que esto tiene que generar hoy día garantías reales de protección, de acompañamiento a las familias y por supuesto de un gran criterio que implica que la muerte de una hija de una exmujer o de una mujer en general no puede pasar desapercibido como cualquier otro crimen o cualquier otro delito. Creo que ahí están los puntos y nosotros estamos comprometidos con eso. Así que agradecerte, Fabián, agradecer a tu familia, a quienes te acompañan
y reafirmar el compromiso que tenemos con Gabriela y con tantas otras que esperan de nosotros lo que hoy día hemos comenzado a hacer pero que no ha terminado. Así que gracias a ti también. Eso. Le damos entonces la diputada Cariola. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero yo como autora de este proyecto de ley quiero darle las gracias a esta comisión por haber tenido la disposición de tramitarlo tan rápidamente y de ser el primer proyecto de ley no solo que se despacha, sino que además inicia la tramitación de esta comisión que claramente para nosotros es un hecho histórico, tener una comisión de mujer y equidad de género. Darle las gracias a todos quienes firmaron como coautores del proyecto, que fueron parte de algunas gestiones. Aquí no está el diputado Gabriel Silver, pero en cuanto nosotros elaboramos el proyecto, solicitamos apoyo en su redacción también a los asesores de la diputada Camila Vallejo, a los asesores del diputado Gabriel Silver. Fuimos incluso a algunas reuniones con el ministro de Justicia, quien también asumió compromisos junto a la familia de Fabián, ¿cierto? Y que claramente ha tenido un respaldo tremendo por parte de esta comisión, por parte de parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de Diputados y además por el apoyo transversal que aquí se ha expresado. Yo entendí en un principio que no tenía tanto acuerdo algunos elementos del proyecto respecto a su redacción, pero creo que en el camino también nos hemos ido de alguna manera convenciendo de la importancia que a veces tiene no seguir los parámetros que la legislación nos pone, porque a veces nos estrechan la mirada respecto de lo que la ley debe establecer. Nosotros aquí estamos también para crear, no solo para reproducir. Y yo quiero darles las gracias por eso, presidenta, a usted, a la comisión, en nombre de todos los autores de este proyecto de ley. Darle las gracias a Fabián, a su familia, por la confianza que tuvieron en el momento en que se acercaron. Tuvimos la oportunidad de conversar, nos reunimos varias veces antes de dar inicio a este proyecto de ley, que finalmente logramos sacar también en un tiempo récord de trabajo. Darle las gracias a los asesores, también que ellos fueron quienes elaboraron este proyecto, especialmente a Yuri Vázquez, Leo Vilches, que fueron los compañeros que tuvieron la posibilidad de trabajarlo, insisto, en un tiempo récord para poder estar a la altura del desafío que la familia Gabriel Alcaíno nos puso sobre la mesa. Así que muchas gracias y nuevamente decir que estoy muy orgullosa de que esta Cámara de Diputados además no sea un buzón de lo que establece el Ejecutivo, sino que también tenga la posibilidad de tramitar proyectos de ley que son tremendamente relevantes, que pueden cambiar el curso de la historia en muchos aspectos, pero que también son mociones parlamentarias que surgen del trabajo que nosotros hacemos con la ciudadanía. Eso, presidenta, muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. La verdad que en la misma línea de lo que acaba de plantear la diputada Cariola, obviamente felicitar a toda la comisión, a usted, la conducción de esta comisión, y además entendiendo de lo importante, del paso importante que hemos hecho hoy, sumar a ese paso importante, no quiero que quede invisibilizado, porque creo que también es parte del avance que ha mostrado esta comisión, es que hoy día efectivamente la Comisión de Régimen Interno aprobó la solicitud de esta comisión para modificar todos los elementos distintivos e informativos de la Cámara que hacen alusión a diputadas y diputados. Y eso a mí también me parece que es parte del avance que nosotros vamos a ir, que estamos mostrando en esta comisión y que no puede quedar invisibilizado. Así que yo, además de eso, agradecer el apoyo también por esa inquietud y esa propuesta y seguir avanzando en la misma línea, ojalá transversalmente, porque hoy día hay muchas mujeres que depositan la confianza en nosotros y familias, por cierto. Eso nada más, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Vallejo. Están llamando a votar. Bueno, yo solamente no quiero repetir, sino sumarme al agradecimiento que hace la diputada Carol Cariola, porque este es un trabajo que ha sido muy colectivo, iniciado por la familia de Gabriela. Solo aprovechar la oportunidad porque este es un primer paso, diría yo, en materia de cómo abordamos los femicidios en nuestro país, una cuestión mínima, pero muy necesaria, muy importante, nos pone a la altura de las normas internacionales, pero queda toda la otra parte que tiene que ver con primero seguir este trámite, que ojalá el Ejecutivo nos siga acompañando, que ojalá en algún momento puedan patrocinar el proyecto, ponerle urgencia, sería muy positivo de verdad. Y por otro lado, que ojalá prontamente conozcamos la agenda para prevenir esto, porque nosotros igual, tipificando el femicidio, aunque damos una señal, llegamos tarde igual. Entonces lo que queremos llegar previamente, evitar más casos de femicidio, evitar que tengamos que lamentar más tragedias como esta. Entonces yo solamente poner
confianza, esperanza de que esto sea un primer paso, un impulso dentro de una agenda más completa, más integral respecto a la violencia hacia la mujer y particularmente las más brutales y graves que son las que derivan en el asesinato de ella. Muy bien, gracias diputada Vallejo. No hay más palabras, ¿verdad? Bueno, solo indicarles que el próximo miércoles, a propósito, no va a haber sesión de esta comisión, dado que vamos a estar en la discusión del presupuesto. Así que nos reencontramos. ¿Perdona? Así que vamos a tener justamente el retardo también de esto. Vamos a ver en qué fecha. Vamos a hacer todas las gestiones para que se vea prontamente. Ya lo decíamos al inicio de esta sesión, procuramos que no se solicite por otra comisión, particularmente que es la de Constitución. Ya hablamos con él que pudiera eventualmente solicitarle, así que vamos a tratar por todas las gestiones que podamos hacer desde esta presidenta para que esto avance rápido y podamos tener, ojalá en transcurso de este año, esta ley, y si nos apoya el Ejecutivo con mayor razón. Así que, habiéndose exitosamente cumplido el objetivo de esta sesión, en nombre de Gabriela y por todas aquellas que tenemos la esperanza de que nos van a marcar el rumbo, creo que damos satisfactoriamente por terminada esta sesión.